Desde la época de la oligarquía, el Perú enfrentó diversos conflictos sociales, en los que el pueblo fue el principal afectado. Fue entonces que se impulsaron supuestos cambios, formando parte de la reforma agraria. Ellos tenían como finalidad transformar algunos aspectos en los sectores políticos, económicos y sociales, pero tuvieron resultados positivos y negativos. Ante esto nos preguntamos, ¿estás de acuerdo con los cambios y permanencias políticas, económicas y sociales ocurridas entre el 1930 y 1990? Yo estoy en desacuerdo con aquellos cambios y en este video defenderé mi postura. Desde el punto de vista político, la reforma agraria significó una ruptura con el orden oligárquico tradicional que había dominado el país desde inicios del siglo XX. Esta orden se caracterizaba por un Estado excluyente, controlado por una élite que mantenía a la mayoría de la población, principalmente campesinos e indígenas, fuera de la participación política y económica. Durante décadas, las propuestas reformistas de movimientos como el APRA y el Partido Socialista fueron reprimidas o excluidas del escenario político legal, lo que evidenció la resistencia de las élites a perder el control del aparato estatal. Sin embargo, hacia fines de los años 60, el ejército, influenciado por ideas nacionalistas y reformistas desde el CAI, rompió su histórica alianza con la oligarquía y asumió un rol protagónico en la transformación del Estado. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por Velasco Alvarado, impulsó la reforma agraria como una acción política orientada a desmontar el poder de los terratenientes y ampliar la ciudadanía a sectores históricamente marginados. Así, la reforma no solo buscó redistribuir la tierra, sino también democratizar el poder político y sentar las bases de un Estado más representativo. En la economía, la reforma agraria trajo consecuencias negativas que afectaron económicamente en el país. La falta de capacidad de para funcionar de manera óptima estas cooperativas y posterior división de las tierras en parcelas individuales causaron una fuerte disminución en la productividad agrícola de un 17% menos. Asimismo, la eliminación de estas empresas privadas redujo la inversión en tecnología, limitando la innovación y la productividad. Asimismo, la eliminación de mercados de tierras generaron una informabilidad y una menor competitividad, frenando considerablemente la economía del país. Por otro lado, la reforma provocó una pérdida de capital en el sector agrícola, limitando la inversión y dificultando la modernización del país. Asimismo, la reforma agraria no siempre fue beneficiosa en el aspecto social. A pesar de sus objetivos que tenían al inicio, uno de sus gran enfoques era buscar la equidad y la justicia social para los campesinos. La implementación, la falta de recursos, la falta de una gestión adecuada dieron por resultados a largo plazo que generaran más problemas que beneficios. Debido a esto, no cumplieron con las expectativas deseadas del pueblo. Incluso esto empeoró la situación social y económica de los campesinos o agricultores. Según un informe del Instituto de Estudios Peruanos, la reforma agraria implementada entre 1969 y 1980 significó la expropiación de 10.5 millones de hectáreas de tierra, que equivale al 56% de las tierras agrícolas. Durante este tiempo, las propiedades se convirtieron en aproximadamente unas 1.200 empresas
entre mixtas o sociedades corporativas. Estas empresas fracasaron rápidamente y mayormente los campesinos renunciaron. En conclusión, ante lo dicho anteriormente por mis compañeros, concordamos que la reforma agraria sí quería generar una transformación en nuestro país, tanto en el sector político, económico y social. Pero nosotros no estamos de acuerdo ante aquellos cambios. ¿Por qué? Porque estos tuvieron un resultado negativo, de tal manera como lo vimos en la parte política. Sabemos que hubieron dos grupos, que fue el APRA y el Partido Socialista, quienes eran la voz del pueblo en aquella época. Estos no eran incluidos o reconocidos en el Estado, de tal manera que anteriormente el Perú tenía una política autoritaria, es decir, que la voz del pueblo no era escuchada, no valía y solamente se regía en las mayores clases. Y también vimos en lo que era parte económica. En la parte económica, el país, en vez de tener un nivel más alto en la economía, tuvo una caída, de tal manera que generó más pobreza en el país. Como lo vimos, estos eliminaron las empresas agrícolas, quienes son las básicas para generar recursos para las canastas familiares. También se eliminó el mercado, la cual tuvo que tomarse como opción la venta ambulatoria, de tal manera que esto no iba a generar un progreso en nuestro país. También vimos en el rubro social, sabemos que la mayoría de pobladores vivían en la parte sierra, la cual tenían que emigrar a la ciudad para tener mejor calidad de vida, tener más oportunidades. Esto generó invasiones, diversos conflictos sociales, tanto en el Estado como la población.